Bueno, darles las buenas tardes para todos. En una semana bien particular, en la que hemos necesitado especialmente encontrarnos, acompañarnos. Bueno, es un gusto poder abrir este espacio de encuentro. Es un gusto y una alegría para nosotros darles la bienvenida a una nueva mesa de presentación de la revista Equinoccio. Alegría que tiene que ver con poder continuar alimentando un espacio de producción académica tan importante para cualquier institución científica y para UDEP en particular, en tren de mantener en movimiento la vida institucional, generar nuevos conocimientos que aporten a la comunidad general y posicionar a UDEP como un espacio fértil en cuanto a la construcción de pensamientos psicoanalíticos. Pero lo que más dicha nos produce es la posibilidad de encontrarnos con colegas y amigos y continuar desarrollando lazos de afectos. El particular afecto que se despliega cuando uno tiene la fortuna de participar de procesos de trabajo colectivo, guiados por el respeto mutuo y la rigurosidad intelectual. Es en este sentido una edición muy particular la de este número de Equinoccio, y también la del próximo, dado que su título y el espíritu de la convocatoria es el del diálogo. Más precisamente es una invitación a continuar indagando en las posibilidades y los obstáculos existentes a la hora de establecer puentes entre el cuerpo teórico-técnico del psicoanálisis y otros campos de conocimiento, incluso con aquellos que a priori parecen ser menos afines. Bien, esta invitación a los autores, desde el Consejo Editorial de Equinoccio, no ha sido caprichosa, sino que es fruto de la reflexión compartida y la posterior convicción de que ningún campo disciplinar que tenga aspiraciones de comprensión de la naturaleza humana puede encapsularse en sus convicciones y sus propios desarrollos, o puede hacerlo a riesgo de empantanarse en dogmatismos infructuosos y alienantes. Es por lo tanto que compartimos la cita acuñada por el lingüista Kostitsky: el mapa no es el territorio. Si bien el campo de conocimiento del psicoanálisis supone un mapa posible para el entendimiento de lo que implica ser humano, este no es el único existente para recorrer dicho territorio. La exploración de diversos mapas arrojará indefectiblemente nuevas visiones sobre el territorio estudiado. Esta edición de Equinoccio es un intento de utilizar otros mapas para navegar el mismo territorio, una oportunidad de ubicarnos en las fronteras de nuestros marcos referenciales, en tren de encontrar posibilidades por las que circule el intercambio, se agudice la escucha del otro, en tanto integración de lo que no es propio, pero que podemos reconocer como valioso, y sin renunciar a la rigurosidad que permite no perder la especificidad de nuestro saber. Nos propusimos una cercanía a lo distinto, en el afán de reconocer y fortalecer nuestros propios bordes. Lejos de una indiscriminación o de una proliferación de lo igual, la cercanía de lo lejano nos reafirma nuestra singularidad y resalta los aportes únicos que el psicoanálisis puede ofrecer al entendimiento del sujeto. En la era de la cancelación de lo distinto, velamos por la restitución de la diferencia, en tanto esta, desde una sana tensión dialéctica con lo igual, nos vivifica y nos permite definirnos. Esperamos que los lectores de la revista, los presentes, de forma presencial y virtual, los invitados a compartir sus reflexiones en esta mesa de intercambio, nos acompañen una vez más en este camino inicial. ¿Bien? Tenemos 3 autores que nos van a estar acompañando en el encuentro de hoy, que nos van a estar compartiendo algunas de sus reflexiones a partir de lo que les ha motivado la lectura de la revista, o bueno, a partir también de lo que la convocatoria les haya generado. Nos acompaña Diego Casera, Beatriz Angulo y Ricardo Navia. Y bueno, ya les vamos a dar la palabra. No sé, Diego, si te animás a comenzar. Sí. Bueno, primero te presentamos. Diego Casera es licenciado en Filosofía por la UDELAR y maestrando en Ciencias Humanas, Filosofía Contemporánea. Profesor de Teoría del Conocimiento y de Epistemología en el Consejo de Formación en Educación, ENEP, y ha publicado artículos en revistas arbitradas y publicaciones filosóficas nacionales e internacionales, versando principalmente sobre temáticas de filosofía política, actualidad y psicoanálisis. Bueno, en primer lugar deseo expresar mi agradecimiento y mi reconocimiento a todos quienes han trabajado y han colaborado con este número de la revista Equinoccio. En segundo lugar, bueno, expresar, me siento honrado de estar en esta mesa compartiendo con Beatriz Angulo y Ricardo Navia.
particularmente con Ricardo Negri, que es mi docente, además, Pero me he acordado. en filosofía, y para mí es muy significativo estar acá compartiendo la mesa con él. Bueno, como se expresa en la introducción de este número, uno de los desafíos que asume de manera explícita e implícita esta revista pasa por articular la creatividad con la rigurosidad. Y muchas veces en distintos ámbitos, creatividad y rigurosidad no van de la mano, por muchas razones, pero generalmente porque se ven como características antagónicas. Por tanto, en primer lugar, antes de comenzar, creo que hay algo a apreciar y valorar en esta revista, que es precisamente una apuesta alta, con base en la interdisciplina, y que busca articular tanto la creatividad como la rigurosidad. Y yo, claro, cuando recibí la invitación para acá, lo primero que me pregunto es, bueno, ¿por qué dialogar con el psicoanálisis? El psicoanálisis posee valor en distintas dimensiones y en distintos aspectos. El análisis considera y trabaja con sujetos que son producto de su biografía, pero también de la sociedad y la historia social en la que están inmersos. Y eso, más allá de la intervención clínica, tiene en sus entrañas una gran potencia, por un lado explicativa, y por otro lado también una potencia emancipatoria, a mi modo de ver. La escucha de aquello que no nos es propio es algo fundamental, y la posibilidad de ocupar el lugar del sujeto supuesto saber es algo clave, especialmente en tiempos de reificación, de indexación conceptual y de saberes imaginarios. Cuando un sujeto es capaz de decirse constitutivamente, es decir quién es, emerge en él un resultado de un saber que es abierto, o una verdad que está más allá de las certezas parciales. En varios trabajos de esta revista, de este número, se ha hecho alusión a una cuestión que me parece importante. En las democracias liberales de las que somos parte, parecemos estar ligados, porque las democracias liberales parecen estar ligadas indisolublemente, a una forma de poder mecánico, un funcionamiento en el que estamos insertos sin poder desacoplarnos de él. Pienso que el psicoanálisis también brinda elementos que habilitan la posibilidad de negar ese funcionamiento ciego, y negando ese funcionamiento, suspenderlo simbólicamente para poder postular alternativas más allá de lo que podemos llamar la pulsión ciega del capital. Desde un punto de vista político, en sentido genésico del término político, es decir, como algo que determina, a la vez que limita el funcionamiento económico, el logos político que es heterogéneo y antagónico al nomos de la economía, parece necesario, pero también muy difícil, oponernos a un tipo de poder que nos protege, que protege nuestro cuerpo, que protege nuestra vida, es decir, protege los organismos, protegiendo de esa forma el funcionamiento. Da la sensación de que toda praxis, sea esta entendida de forma más o menos rigurosamente marxista, a veces mimetizada con espasmos más de rebelión, a veces más cerca de lo reformista o lo que sea, bueno, suele siempre estar inscrita en esa lógica del cuerpo. Y por tanto se trataría de poder encontrar alternativas para superar eso. Los griegos solían separar la vida por un lado del significante de la vida por otro. Y ese punto de separación, eso que me concede un punto de lenguaje para poder pensar la vida, es precisamente la política. Entonces la política no debería pasar por una defensa de la vida, sino por una objeción de la vida, una objeción de los procesos vitales. La política pasaría por organizarnos
socialmente en algo como una sociedad política. Pero yendo más allá, se trataría también de encontrar algo capaz de subvertir lo natural de la sobrevivencia, de los intercambios, la circulación incesante, en suma, nuevamente de la economía. Y podemos pensar que economía es un significante que ha obturado, alguien podría decir forcluido, todo intento de decir capitalismo. Cosa que antes el pensamiento crítico y también la izquierda política solían decir, habitualmente. Ahora la economía aparece como una instancia ineludible, y la lógica de costo-beneficio nos golpea a todos en todo aspecto. También en la producción intelectual, también en la producción académica. Entonces parece que tenemos que lidiar todo el tiempo necesariamente con una ansiedad fetichista de la cifra, del resultado, y creo que las diferentes disciplinas tienen, en el psicoanálisis, un aliado potente para afrontar eso. Por ejemplo, más de un trabajo de este número refiere al problema del cuerpo. Mirza Labraga señala, una de las cosas que dice en el libro, cuando decimos me duele adentro, ¿qué es el adentro? ¿Y de dónde sale eso que llamamos afuera? Se pregunta. Y me parece que ese tipo de cuestiones son algo fundamental. Porque nosotros podemos entender que el cuerpo no es una mera positividad que tiene una exterioridad, un límite y luego una interioridad, sino que el cuerpo podría ser entendido más bien como una lógica. Un sistema inmunológico que cierra por fuera incluso del propio cuerpo como lo conocemos. Por ejemplo, en el propio sistema de salud, en la lógica misma de lo natural. Y hay ciertos tipos de saber que hacen máquina con ese funcionamiento. El psicoanálisis, entiendo, que nos habilita una posibilidad invaluable para escapar a ese tipo de saberes. Por ejemplo, si consideramos lo natural, la noción de lo natural, podríamos entender que no se trata solamente de aquello que está en la naturaleza, ¿no? Los animales, las montañas, los árboles, sino que lo natural podría ser entendida también como la lógica automática de los cuerpos, y por tanto cualquier prolongación de esa lógica natural, por más artificial que parezca, termina siendo natural igual. Ahora, ¿qué se opone a esta lógica ilimitada de lo natural, la economía, la vida, el funcionamiento, la circulación? Bueno, de vuelta, la política. La política en la que algo le dice no a ese tiempo de funcionamiento y puede plantear una impugnación en un tiempo histórico. Daniel Pereira, en uno de sus, acá en uno de los escritos, ¿acá Daniel Pereira? Sí. Ah, bien. Refiere que el psicoanálisis puede brindarnos herramientas para proponer condiciones para el acceso a un nuevo tiempo. Es decir, a una dimensión temporal distinta. Y esto me hizo recordar a las tesis sobre la historia de Walter Benjamin, cuando, refiriéndose a lo que él denomina la Gran Revolución, que es la Revolución Francesa, señala, analizando las crónicas, digamos, de la época, cómo la gente, el pueblo, en esos momentos de rebelión, digamos así, rompía los relojes. Había gente que apedreaba los relojes que estaban en los edificios. Y Walter Benjamin dice de una forma muy poética, muy bella, como él escribía, es como si un nuevo Josué le ordenara al sol que se detuviese, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento ocurre, Josué ordena al sol que se detenga para poder vencer. Y de hecho el régimen revolucionario francés, de las primeras cosas que hace es instaurar un nuevo calendario. Luego, bueno, no duró demasiado. Pero ahí hay la necesidad de una nueva temporalidad. Entonces, sería un acto subversivo intelectualmente, y más allá del intelectual, y también, quizá revolucionario, suspender el tiempo natural del funcionamiento para poder de alguna forma pensarnos en un tiempo distinto, un tiempo histórico quizá. Entonces, poder abandonar la nuda técnica y habitar, ¿por qué no?, una experiencia, como fue dicho, artística,
como propone, por ejemplo, Beatriz y Arnaud en uno de sus trabajos, o lo menciona en este sentido. Entonces, entiendo que el psicoanálisis es hoy más necesario que nunca, porque algo tiene que impugnar la lógica misma de lo natural como forma de disciplinamiento por un lado, y de funcionamiento omnímodo por el otro. Y este último sentido, el del funcionamiento omnímodo, me parece el más problemático y el más difícil y también más necesario de abordar. Naturalmente, uno es un poco un atrevido hablando de algunos conceptos de psicoanálisis, me culparán. Pero si pensamos en el síntoma, por ejemplo, podemos hacerlo de diferentes maneras, hay por lo menos dos dimensiones básicas que a uno le llaman, a mí, le llaman la atención. Por un lado parece ser algo que está ahí para recordarnos que el cuerpo está presente más allá de la soberanía del sujeto. El cuerpo está ahí para recordar que el sujeto tiene un límite. Y esto me hace acordar a cuando Hegel dice el espíritu es un hueso, ¿no? Que quiere decir que el espíritu únicamente puede pensar su corporeidad, que es una especie de límite interno que le impide pensar plenamente. Ese límite interno, la corporeidad, es la propia lógica automática de la vida. Por otro lado, el síntoma parece estar ahí para recordarnos, empecinadamente, que el cuerpo es interpretable. Es decir, que es algo más que un enorme cúmulo de procesos electroquímicos, y que no deberíamos reducirlo a eso. Es algo del orden del enunciado del cuerpo, y también del enunciado social. Por tanto, incluso podemos ver lo real, lacaniana, ¿no?, en una de estas posibles interpretaciones, como el empuje de esa significancia radical que nos dice que todo podría reducirse al cuerpo, que todo podría ser explicado desde ese funcionamiento. Entonces, el concepto de síntoma, por un lado, señala que eso puede ser interpretado, y por otro lado dice, esa interpretación siempre se va a terminar dando de cara contra el núcleo duro del propio cuerpo, de la finitud, del funcionamiento, etc. Esto tiene una potencia profunda, porque su aplicación trasciende a lo individual, trasciende a lo clínico, y nos sirve también para pensar la realidad y el cuerpo social. Entonces, creo que podríamos, ya deberíamos, apuntar el análisis hacia la lógica de la tecnología, del funcionamiento, de los objetos y de los ritmos del cuerpo. 5 minutos. Entonces, en la introducción de este libro, esta revista, perdón, se dice, bueno, tradicionalmente hay como una arista del psicoanálisis supratemporal o atemporal, pero también no podemos olvidar que tiene un anclaje social. Bueno, yo lo enunciaría al revés. El psicoanálisis vive y se desarrolla en la historia y en la sociedad, pero sin embargo tiene un carácter, en algún punto, atemporal o supratemporal. Y entre esas dos dimensiones se mueve el psicoanálisis, en esa alianza, podríamos decir, y producir saber desde allí parece ser una experiencia sumamente enriquecedora y sumamente potente. Pero claro, también la tendencia es que existan formas de producción de saberes que hacen máquina con el placer, con el goce, con el cuerpo mismo, y en el momento de alcanzar un resultado, me veo arrojado inmediatamente al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y yo no puedo parar, no puedo detenerme. Hay una necesidad de perfeccionamiento, de incremento en alcance, en intensidad, en profundidad. Ahora, ¿de dónde proviene esa necesidad? ¿De dónde proviene ese empuje? Digamos, Dios lo puso en nuestro ADN y por eso, o quizás es algo que está en la historia y por tanto merece ser analizado, merece ser interpretado y también interpelado. Nosotros hablamos sin saber exactamente lo que decimos. En cierto sentido hablamos sin saber, como ese sketch argentino, que hay un programa que se llama Hablemos sin saber, ¿no? Es un panel de notables que, digamos, interpretan desbocadamente, digamos. Y hablamos sin saber porque hablamos un discurso que viene del otro, desde afuera. No es algo que se constituya reflexivamente en nosotros. Muchas veces pasa hablando con los niños, ¿no? Los niños
hablan de lo que no saben muchas veces, y además muchas veces dicen la verdad, dicen verdades. Entonces, verdad y saber también pueden ser postuladas como cosas diferentes, y podríamos decir incluso que la verdad tiene lugar allí donde el saber falla. Por lo menos de cierto tipo de saber falla. Entonces, Lacan señala que el inconsciente es el discurso del otro, y el psicoanálisis existe porque uno nunca sabe del todo de qué está hablando, qué es lo que dice. Lo que digo siempre va más allá de lo que puedo saber. Entonces, conversaba hace un tiempo con un amigo acerca de los rituales automáticos del obsesivo que se dejan interpretar, y de qué manera el éxito terapéutico se debe menos a la verdad que al hecho de poner ese automatismo a la luz del lenguaje, a la luz del discurso, a la luz de la crítica, entendida nuevamente también como algo más del orden de lo artístico, que de un saber que se cristaliza y no nos permite mover. He recortado algunas partes de lo que tenía para no violentar el tema de los tiempos. Termino como comencé, entiendo que no solamente es posible, sino también es necesario que otros campos y otras disciplinas de conocimiento, como por ejemplo la filosofía, entablen un diálogo en serio con el psicoanálisis, porque prescindir de eso creo que es un lujo que no nos podemos. Gracias por escuchar. Beatriz Angulo es egresada de la Universidad de la República, psicoterapeuta egresada de IPSI, especialización en psicoprofilaxis quirúrgica, especialista en psicoterapia psicoanalítica de AUDEP, diplomada en clínica de la perinatalidad y los vínculos tempranos. Beatriz es docente en Ágora, APIA, AUDEP, FORES y ex docente de la UJU. Es colaboradora en columnas de radio en Perspectiva y es artista plástica con formación en diversos talleres. Beatriz, adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas por estar acá. Un día tan nublado, porque la verdad que está feo, no se ve nada. Bueno, gracias por este ratito, porque creo que estos tiempitos, estos ratos que nos convocamos a pensar y a pensarnos, son necesarios y cada vez más. Entonces cuando, bueno, me llamaron para invitarme, me dijeron con dos filósofos, dije, wow, ¿de qué voy a hablar yo? Con la teoría que manejan, con la cosa finita de autores y una visión bien diferente a la nuestra, y sin embargo con mucho en común. Entonces dije, ¿por dónde voy? Bueno, leí la revista, todos los autores, algunos están acá, algunos, hago una reseña de cada uno, no, después digo, bueno, hablo del mismo capítulo, con Federico Arnaud, que es artista plástico, docente que nos gusta, se disculpa, pero está dando un curso en Salto. Entonces dije, y justo con uno de mis hijos, estuve charlando, uno de mis hijos que es economista, especialista en Big Data, digo, ¿sabés qué? Una cosa que estoy, capítulo, por arriba, ¿no? Entonces, viene de otro lugar, y acá viene también el diálogo con otras disciplinas que quedan afuera, que es algo que se está comiendo, que trata Sócrates, y uno dice, ¿what? ¿Es esto? Me dice, no, mira esto, me muestra en el celular algo que me impactó. Y era una imagen de, imagínense ahí, la imagen, como no la tenemos, un aviso en Instagram que decía, Uber, coche pequeño, 300 pesos. Uber, coche con caja y no sé qué, 300 pesos. Uber para mascotas, 400 pesos. Uber con psicoanalista, 1500. Qué bueno está esto, ¿no? ¿Y por qué? Me pareció gráfico y tragicómico, ¿no? Primero me reí. Dije, ¿qué bueno que está esto para empezar a pensar en las interdisciplinas que nos convocan? ¿Por qué? Porque, bueno, estamos viviendo un tiempo vertiginoso de cambios. La tecnología es constante y cada día, si uno escucha programas de radio, estos últimos 15 días el tema de la inteligencia artificial, realmente todo es inteligencia artificial, el robot acá, porque es como
cada día nos va invadiendo mucha información. Entonces empecé a pensar en esto, empecé a pensar en algo que me pasó con una señora de edad, que iba en el auto hablando. Traigo esto porque me parece que lo cotidiano hace a lo que hacemos, hace a nuestra escucha, hace a hacerse con el y hace a hacer la teoría. ¿De dónde viene la teoría? De la vida. Entonces me dice, no sabes lo que me regalaron. ¿Qué te regalaron? Alexia. Ah, yo ya sabía lo que. Entonces me quiere mostrar quién se está manejando y le dice, Alexia, y le tenía la palabra, era Google, Alexia, ponele la piano. Entonces, empieza a cantar. ¿No? Entonces le digo, no te escucho. Y no podía cortar. No podía cortar, y el aparato seguía, y ella discutía con Alexia. ¿Qué estamos viendo, no? Otra paciente me contaba que hay una aspiradora, que esa que va sola, pero que también habla, y que cuando está sola a veces la prende porque algo la aspiradora le hace. Entonces yo dije, bueno, este es el mundo que estamos viviendo. Este es el mundo de lo descartable. Este es el mundo donde elegimos personas por Tinder, por todo, color, sexo, preferencia. Donde también una paciente me decía, mira, me puse los dos, el de hombres, el de mujeres, como me está costando, bueno, también le puse con mujeres, a ver, ¿no? Entonces es tanto lo que va pasando, nos va atravesando, que tenemos que ir dándonos tiempo de pensar todo eso para ver cómo seguir, cómo vamos a seguir. Y también el otro día un antropólogo en la radio, no pude agarrar el nombre de ella, y escribí, no me lo mandaron, decía, la especie humana está en extinción. Y esto es real, la especie humana está en extinción. Entonces, bueno, con todo esto digo, bueno, lo importante, ¿no? De lo que hacemos nosotros, ustedes, los artistas que hacen teatro. Y bueno, hablando de teatro, acá tenemos a alguien que se dedica a la parte de iluminación, el sonido, justo conversábamos. Casualmente antes de ayer fui a ver Cretinos en la Cretina, lo recomiendo. Y habla de esto. Son sketches cortitos que no tienen desperdicio de cómo estamos viviendo. Eso que estamos viviendo, que vamos viendo en distintos lugares, es lo que nosotros en la clínica escuchamos, vemos y también sentimos. Pero también este sentir es tan vertiginoso que a veces no nos da tiempo de pararnos a, bueno, llega el celular del niño, llega el adolescente, mirá, y uno está como, bueno, cada día con muchos ingredientes nuevos, ¿no? Que antes teníamos inconsciente, transferencia, contratransferencia, horario, ¿no? El encuadre, un montón de cosas nos está atravesando. Entonces, en esto de los diálogos, necesitamos tanto, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿qué es lo que convoca a los que estamos con todo esto? Como algo que los griegos decían, el alma humana, ¿no? Parece que lo que se trata es de cuidar, repensar al alma humana, al ser humano, desde sus orígenes, y desde esa esencia de la que, bueno, tú investigás para ver un poco cómo evaluar lo que nosotros hacemos, pero trata de dar cuenta, bueno, esto sirve, ¿para qué sirve? ¿De dónde sirve? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que lo que hacemos nos podamos ir adaptando a este mundo que nos viene corriendo y queda el psicoanálisis ya con un lenguaje complejo, donde no se nos entiende? Entonces, bueno, hay lugares donde el lenguaje es más comprensible, los locutores tienen un poder de comunicación extraordinario, entonces nuestro lenguaje se hace complejo. ¿Por qué digo esto? Transité varios equipos con anestesistas en CASMU, en oncología, con equipo de oncología, trabajo con una psicoanestesista y una fonoaudióloga, digo desde lo personal. Y en cada uno de estos espacios nos llevó tiempo entendernos. Por ejemplo, con el tema de la cátedra de alergia y asma, una vez el médico nos dijo, escuchá, y bueno, poné el oído y escuchá el pulmón.
Y eso fue como un reseteo. Bueno, ellos escuchan el pulmón, ese ruidito, y nosotros ¿qué escuchamos? Y nos pasó algo, me acuerdo que a partir de ahí hicimos un trabajo, y un paciente vino, se puso a llorar de una manera que a los médicos los tocó muchísimo, porque ellos no podían escuchar ese llanto, digamos, ¿no? Era como que el llanto era nuestro, no sé, el llanto era como nuestro, y el cuerpo era nuestro. Y sin embargo, es de todos el llanto y el cuerpo, ¿no? Y lo separamos, porque bueno, hacemos estas chacritas. Bueno, voy acá, pues si no, yo no voy por la mano. Pero bueno, algo que importa es que, bueno, que el vivir el día parece ser la consigna. La gente se siente sola. Eso es lo que recibimos mucho. Y los índices de consumo a todo nivel van en aumento. Y esto lo dicen los psiquiatras, de niños, de adolescentes, de adultos. No tienen horas, se están medicando, el trastorno del sueño, la ritalina, las psicomotricistas no el otro día estuvimos en un espacio trabajando juntos, bueno, qué hacer con estos chiquitos, cada vez más chiquitos, con esta inquietud brutal. Entonces, bueno, vamos viendo que por distintos lados lo mismo va ocurriendo, ¿no? Entonces me gustó mucho, retomo lo que tú dijiste, que dice, sin embargo, el capitalismo no se agota en la explotación, y la explotación no es solamente explotación, sino también la creación de tensiones, síntomas y locura. Me pareció sumamente pertinente, es eso, ¿no? Es por ahí donde vamos. Y lo olvidamos. Lo olvidamos. En el día a día todos lo olvidamos, porque he pedido ya, pido comida, hoy veo Netflix. Y en la hora de tiempo está muy bien representado esto, ¿no? Me compro unos championes, tengo los championes, entonces el otro le dice, no, pero a veces no te sirven solo los championes, necesitas un auto. Bueno, con los championes, me compré un auto, bueno, los championes, el auto. Sí, pero bueno, ¿a dónde voy con el auto? Bueno, y va así, llevándolo a comprate Netflix, pero el sillón no es cómodo, comprate el sillón. Bueno, empieza a hacer una cosa muy bien hecha, donde va a esto de lo cual nos tenemos que encargar nosotros, digo, ¿no? Los antropólogos están también trabajando desesperadamente en esto, ¿no? Los maestros que vienen y nos dicen, no sé qué hacer, no puedo más, ¿cómo hacemos con esto? Necesitamos herramientas, necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, lo cotidiano va aconteciendo y estamos todos sumergidos en ello. Estos nuevos decires y haceres son los que debemos intentar comprender. El mundo, de alguna forma, es todo lo que acontece. Todo lo que acontece, y lo digo porque a veces los psicoanalistas estamos esperando que aparezca el inconsciente, allá, y aparece, no aparece, y aparecen muchas otras cosas, quizás muy fuertes, muy profundas, que tenemos que estar atendiendo. Por lo tanto, desde el campo psicoanalítico, debemos estar atentos a los diferentes modos de relación, a las manifestaciones expresivas, a los contextos y circunstancias. Pero no hay ciencia social que no recurra, bueno, hacen nuestros compañeros, a la participación como método de recolección de datos. Quienes aquí estamos, de una u otra manera nos ocupamos desde las diferentes disciplinas de, bueno, lo que dije recién, del alma humana. Tenemos muchos desafíos, preguntas, incertidumbres de este mundo en el que vivimos. Repensar en filosofía, en la sociología, los psicomotricistas, las enfermeras, en teatro, artes visuales, a la luz de estas nuevas objetividades. Lo bueno y siempre esperanzador, creo yo, ¿no? Es que estamos acá pensando y permitiéndonos hacer otra cosa. El ejemplo del Uber nos interroga a nuevos dispositivos. Sabemos que muchas de estas categorías que sentíamos como pilares para pensarnos, que nos sostenían, se fueron manifestando. ¿De dónde proviene nuestra capacidad de escucha? ¿De dónde crean nuevas ideas los filósofos?
¿Qué hacen los psicomotricistas con estos niños pequeños? Tenemos todas nuevas y diversas preguntas que solos en nuestras chakras no podemos responder. Ninguna ciencia crece aislada. ¿Por qué consulta al paciente? ¿Desde dónde crea el artista? Nos sumergimos en distintas escenas, situaciones, cada una con sus distintos aconteceres. Es necesario a nivel teórico y trabajo de retraducción con otras disciplinas que permitan establecer puentes a nivel de construcciones teóricas y de hallazgos empíricos. Esto es de verdad, de Ricardo Bazán. Pero ya en el 2002, Viñart nos decía, para pensar el tema del sujeto, ningún campo disciplinario puede ni quiere considerarse exclusivo o exhaustivo. Son los tiempos de multi o interdisciplina, aunque todavía no sepamos bien lo que con ello queremos decir. Y seguimos un poco la misma. Sabemos que el camino de la construcción psíquica se va modificado por lo transsubjetivo y lo intersubjetivo. Espacio y tiempo sostienen de alguna manera el sujeto singular. El sujeto es sujetado a, por lo tanto, es necesario reconocer estas sujeciones que dirigen de alguna forma el pensar. El otro, como te hablaba, nos subordina, nos descentra. Necesitamos ir encontrando más zonas de cruce con otras disciplinas para poder entendernos. Debemos ir generando riqueza de intersexualidad, donde debemos comprendernos para comunicar. Eso es lo primero, ¿no? Todos en nuestro lenguaje, me parece. El médico, traducime, le decíamos, traducime lo que me querés decir. El que está en Big Data, bajame la tierra, porque no te entiendo. Ahora te entiendo, ¿no? En filosofía también, a veces, ¿no? Por eso hay algunos filósofos argentinos que están, ¿no?, haciendo moda, porque se entiende. La gente quiere entender y busca después. ¿Sí? Bueno, aún así sabemos que el lenguaje es insuficiente para poder decir, representar o significar. Al hablar de discurso psicoanalítico, entendemos el lugar de la producción de sentido y de la interpretación. Sabemos que no es suficiente codificar y decodificar mensajes. Se ponen en juego la relación referencial, los aspectos y la intersubjetividad, donde todo lo preverbal es de suma importancia. Son los otros discursos. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cómo escucharlos? Esto no quiere decir que sea posible y ni siquiera necesario un lenguaje único, sino una más modesta aceptación de la necesidad de traducción y complementación entre abordajes que son todos ellos parciales y provisorios, de Ricardo Bazán. Vamos a tener momentos de perplejidad, de desconcierto de pensar con otros. La palabra existe con mediación. Como sabemos, los seres humanos tenemos sentimientos y sensaciones. Las impresiones sensoriales y las experiencias emocionales van transformándose, tejiéndose a lo largo de la vida. ¿Dónde queda desde dónde escuchamos y construimos lo que tiene que ver con el mundo de la sensorialidad? A decir de Víctor Guerra, poder pensar una posible escucha sensorial y estética de la analítica. López Mango en el 2000 decía, la escucha analítica es un llamado dirigido no solo a las representaciones reunidas, sino también y quizás, sobre todo, a la memoria sensorial, a las trazas sensuales, siempre vivas del niño primitivo, pero muy alejadas de los procesos de pensamiento consciente. Porque los colores abren, los sonidos traspasan y las texturas abren. Para ello debemos también articular la función de la sensorialidad en la subjetivación. Bueno, estas son algunas de las cosas por las que nos metimos con Víctor Guerra, y eso fue un lapsus, pero sí, con Víctor Guerra, que fue docente y trabajamos mucho, y con Federico Arnaud, desde la clínica, desde el taller, el cual participo desde hace años, disfruto, y donde se dan lenguajes, discutimos, pensamos, qué es el objeto para vos, qué es el objeto para mí, el objeto es el barro,
la madera para el lapsus, el inconsciente. Y bueno, desde ahí empezamos a tratar de pensar. Entonces fuimos viendo cómo lo sensible e impredecible en el proceso terapéutico, como en el proceso creativo, se pone en juego. Trabajamos con diferentes materialidades, pero siempre algo de lo íntimo, de la sensorialidad y la sensibilidad se despierta. El arte como otra forma de adoptar, que adopta el pensamiento, que apela a otras dimensiones, complementando el psicoanálisis. ¿Está? ¿Digo? No. Terminar, cuando vos tiendas, Beatriz, que redondea tranquila. Bueno, uno muchas veces hace equipo con los recursos que dispone. Esto a nivel hospitalario, uno va viendo lo que puede, hablando donde sea, la salita, nos corren de sala, vamos al café, nos llamamos, mirá lo que pasó, se me murió un paciente, bueno, te llamo. No, es así. Buscamos donde podemos y hacemos lo que podemos porque no hay recursos. Por esa no sería la idea. Y yo creo que estamos acá para pelear por otra cosa. Necesitamos hacer lazos para trabajar, no en el lugar de la verdad, en el saber, sino muchas veces en el estar y comprender. Importa la disponibilidad que pongamos. Corrernos de saber único para poder escuchar. Debemos tolerar las diferencias porque la interdisciplina se nos presenta como un desafío a todos. Debemos buscar la conjunción de saberes en función de objetivos que van cambiando como algo dinámico, no estático. Lo novedoso viene de la diferencia. Necesitamos más instancias para formarnos en interdisciplina. Para enseñar latín, a John no le alcanza con saber latín. Es más importante conocer a John. Esto me encantó. Lo encontré de un psicólogo licenciado Ibarzabal en una revista fijada en educación. Y bueno, para terminar, esto sí, nosotros vamos a hacer lo mismo que sea Paul Watzlawick, ¿no? De todas las ilusiones, la más peligrosa consiste en pensar que no existe sino una sola y única realidad. Bueno. Bien, muchas gracias, Beatriz. Vamos a dar lugar al último comentario de la mesa. Después, bueno, generaremos un espacio de intercambio con los presentes y también, tal vez uno de los expositores quiera tomar algún aporte del otro y poder seguir trabajando con eso. Y bueno, también hacérselo saber a la gente que está por Zoom la posibilidad de participar. Vamos a presentar a Ricardo Navia, que es máster y doctor en Filosofía Contemporánea, profesor titular grado 5 de Historia de la Filosofía Contemporánea, profesor de Epistemología en la maestría de la UDEP, desde su creación, y sus líneas de investigación son Epistemología Reciente, Naturalismo Epistemológico Moderado, y Filosofía del Psicoanálisis. Es investigador activo de la ANI y autor de artículos de su área y de 3 libros sobre filosofía teórica reciente. ¿Sí? Así que, Ricardo Navia. Bueno, gracias. Disculpen que me tuve que levantar para no molestar el relator. Justamente en relación a esto del relator, yo solo voy a poder hablar de mi artículo y en todo caso un poco de algunas cuestiones interdisciplinarias, pero desgraciadamente no puedo hablar del artículo porque lo había dejado para leer esta semana. Esta semana tuve una gripe feroz, así que no he podido leer. Pero sí podemos decir algunas cosas sobre interdisciplinariedad que son bien interesantes y que creo que todos de una manera u otra trabajamos en eso. Bueno, pero en principio voy a hablar de mi artículo y de lo que allí yo intento compartir y pensar, que un poco está vinculado también con lo que trabajamos en el curso de epistemología del psicoanálisis en la maestría acá de AUDE, los 2 temas un poco de mi artículo ahí, que no es un artículo, es una relectura de otro artículo anterior y de una charla, tienen que ver con la
por un lado, el estatuto epistemológico del psicoanálisis y de la investigación, es decir, cuál es el método de investigación del psicoanálisis, y por otro lado, el tema de si hay formas de estimar la eficacia terapéutica del psicoanálisis. Dos temas que, como ahora voy a explicar, están vinculados. Todo esto, en mi caso particular, tiene que ver con que mi trabajo en filosofía hace ya unos cuantos años, demasiado, siempre estuvo vinculado a pensar el tema de lo que podríamos englobar como las racionalidades postmodernas, positivistas. Es decir, todas las formas de racionalidad muy ricas que se van generando y que se van tematizando a partir de las revoluciones científicas del fin del siglo XIX, del siglo XX, y a partir de nuevas concepciones sobre la propia racionalidad que se van generando todo a lo largo del siglo XX, dejando sepultadas las concepciones primarias, positivistas, inductivistas, y dando cuenta de una complejidad mucho mayor de la racionalidad. Y eso está muy vinculado con el método psicoanalítico, porque justamente la investigación psicoanalítica es una investigación absolutamente post-positivista, en el sentido de que se descubre un método de investigación que, sin seguir alguna de las indicaciones del viejo positivismo, se las arregla para hacer una investigación racional, y no solo una investigación racional, sino una investigación racional de fenómenos particularmente no racionales, lo cual es una maestría impresionante ya de su creador, ¿no? Entonces, ese es el tema que a mí un poco me interesa, ¿no? ¿En qué medida el método psicoanalítico nos dice algo sobre una comprensión más profunda de la racionalidad, no una comprensión, digamos, simplista, etc. Bien, y en ese sentido a mí me atrajo la polémica de los 90 sobre, digo, la polémica en el ámbito del psicoanálisis en la IPA, etc., de cuál era el método del psicoanálisis, ¿no? Por un lado estaban los defensores del método estrictamente clínico, de estudio de casos, y por otro lado los defensores de estudios empíricos extraclínicos. Incluso en algún momento esta última tendencia pretendió radicalizarse y transformarse en exclusivas, en formulaciones del tipo: si el psicoanálisis más investigación intraclínica no tiene posibilidad alguna de progresar. Eran afirmaciones muy chocantes, ¿no? Cuando todo el cuerpo del psicoanálisis había sido elaborado bajo la forma del estudio del caso. Ahora, claro, para entender el estudio del caso como una forma legítima de racionalidad, había que operar una revolución en nuestras concepciones de la racionalidad. Porque, por ejemplo, una de las ideas básicas de la concepción clásica de la racionalidad es que la racionalidad científica solo puede operarse sobre fenómenos que son de observación pública y pluripersonal. Y el objeto del psicoanálisis no es ni observación pública ni pluripersonal. En todo caso, más bien, emerge un vínculo privado entre un paciente y un analista. Y ahí había un gran desafío. ¿Puede entenderse esto como un objeto susceptible de racionalidad, aun cuando no se respete esa consigna clásica, por lo menos de la concepción positivista? Bueno,
Yo creo que sí, que en eso se ha trabajado y creo que eso está... En un artículo anterior a este, porque este se llama Investigación en Psicoanálisis 2, yo decía que el tema clave al respecto es que lo que es privado, propio del vínculo privado, en principio, ¿no? Porque después hay otras connotaciones, son los datos filiatorios del sujeto, la primera presentación, etc. Pero la estructura de la narración y la estructura de las relaciones con otros acontecimientos y con otras narraciones, esa se torna rápidamente lo que podemos llamar estructuralmente público a través de la transmisión que el psicoanalista hace a su supervisor, a su comunidad, etc. Y ese estructuralmente público es muy importante, porque no puede transmitirse cualquier cosa. Si se transmitiera cualquier cosa, el caso no cierra, empieza a haber una lógica disonante. Quiere decir que hay hechos que pueden ser temáticamente privados, pero estructuralmente públicos. Lo cual además coincide con muchas teorizaciones de la filosofía, especialmente de la filosofía de la mente reciente, que dice que muchos de nuestros contenidos mentales son originariamente públicos y luego devenidos privados. Pero en fin, había una discusión allí entre los métodos clínicos y el método extraclínico empírico. Y aún dentro del empírico, la investigación extraclínica, había una distinción entre los estudios empíricos extraclínicos conductuales y los de base neurofisiológica. Y todavía tenemos un cuarto método de estudio que está muy poco difundido en el Uruguay, pero que hay trabajos importantes que yo lo menciono allí, de Donald Davison y de Marcia Cabell, que es la investigación conceptual, es decir, qué tipo de consistencia teórica tienen los conceptos manejados. Entonces hay por lo menos 4 métodos. Y allí fue que se dio esa discusión, ¿no? Donde a nivel internacional los grandes protagonistas fueron quizás Green por un lado y Wallerstein por otro, ¿no? Los defensores del método o de la primordialidad del estudio del caso siguen teniendo, yo adheriría a ellos, argumentos muy fuertes, ¿no? Como que se trata de un objeto muy particular y de una teoría y un encuadre también muy particular que solo puede realizarse, por lo menos en principio, en el estudio de caso. El segundo gran argumento a favor del estudio de caso como método primordial del psicoanálisis es que fue el método que posibilitó los descubrimientos y las teorizaciones originarias de Freud y de la mayoría de sus sucesores. Y el tercer gran argumento a favor de la primordialidad del estudio de casos es que en los estudios extraclínicos la mayoría de las categorías que se usaban eran absolutamente exógenas al psicoanálisis y por lo tanto desde el pique iban a ser deslegitimadoras. Eso es especialmente claro, no hay tiempo de señalarlo, ¿no? Pero por ejemplo los estudios extraclínicos empezaron en la Universidad de Londres allá por el año 62 con un estudio famoso de los profesores de la cátedra de psiquiatría de la Universidad de Londres, Daisy y Wilson, ¿no? Entonces pretendían hacer estudios extraclínicos a partir de algunos casos célebres de Freud, haciendo una contrastación. Pero es fácilmente demostrable
que usan categorías tan exógenas al psicoanálisis que es obvio que el resultado va a ser negativo. Y además, categorías que no captan el fenómeno que Freud estaba mencionando en sus estudios de caso. Bien. Por otra parte, la privacidad del vínculo, lo que decían los enfoques más tipo cercanos, positivistas o cercanos al positivista era, bueno, una vinculación, la privacidad del vínculo determina que el riesgo del sesgo de información es inconmensurable, es altísimo. Y por lo tanto eso ya evita cualquier posibilidad de un análisis, ya no científico, sino casi que racional, sería imposible. Bueno, allí también la epistemología puede tirar abajo eso. Para empezar, porque en realidad en toda la ciencia hay posibilidad de que haya un sesgo de información. Y por lo tanto, una disciplina no es más o menos racional o más o menos científica porque no tenga sesgo de información primaria, sino porque tenga elementos en la teoría que le permitan conocer ese sesgo y neutralizarlo, comprenderlo y neutralizarlo. Y el psicoanálisis, fundamentalmente a través de los conceptos de transferencia y contratransferencia, encuadre, etc., no solo tiene una teoría del sesgo de información, sino que fue absolutamente precursor en este campo. Cuando Freud empieza a hablar de transferencia, a comienzos del siglo XX, y luego insinúa los conceptos que no desarrolla de contratransferencia, en muy pocas ciencias se captaba esos elementos, muy pocas ciencias eran cuidadosas de su propio. O sea, aquí debemos tener, ver una cosa. No se trata de que la epistemología profesional del siglo XX va con un baremo infalible a ver en qué medida el psicoanálisis es científico o racional o no, sino que el propio psicoanálisis aportó a la idea misma de lo que es la racionalidad, la comprensión racional de fenómenos, incluso de fenómenos no racionales. Bien. Entonces, todo esto parece indicar que el estudio de casos sigue reivindicándose como el método fundamental del psicoanálisis. De todas formas, el tema de la eficacia, ¿por qué las dos discusiones se dieron a la vez en el plano internacional? El tema de cuál es el método y de si podemos medir la eficacia. Por dos razones. Hubo dos razones ahí que convergieron y que no tienen nada que ver entre sí. En principio no tienen nada que ver. En primer lugar, que en 1984 se publicó la primera obra de epistemología del psicoanálisis en serio, que fue la obra del profesor Adolf Grünbaum, que era un reputado epistemólogo, que se dedicó a leer en serio al psicoanálisis y a hacer un estudio profundo, se llama Foundation of Psychoanalysis, y que es el primer estudio profundo, porque todos los otros que habían hablado antes, incluso Popper, incluso Habermas, tenían poca lectura del psicoanálisis, tenían poca comprensión. Grünbaum se dedicó a estudiarlo seriamente con algunas limitaciones, se dedicó a estudiarlo seriamente y captó una cosa que es muy importante en la epistemología actual, y es que ya Freud se había dado cuenta, sobre todo en construcción del psicoanálisis en 1937, que el psicoanálisis no está sujeto, las hipótesis psicoanalíticas no están sujetas a contrastación puntual. Es decir, que una hipótesis se pueda contrastar tanto a nivel de una sesión como a un nivel un poco más prolongado, sino que lo que se contrastan son construcciones totales.
Eso Freud lo dijo ya en 1937. En epistemología profesional, eso se dice sistemáticamente recién a partir de bastante después, con lo que se conoce como hipótesis de Huygens y después Huygens-Quine, que la contrastación es holística. No se pueden contrastar hipótesis parcialmente, porque cualquier hipótesis, por absurda que fuera, si yo hago cambios en el sistema se podría mantener. Entonces, las contrastaciones más o menos estables son de un conjunto de hipótesis, de lo que Freud en todo caso llamó construcciones. También ahí fue pionero Freud. Y entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Grunbaum se da cuenta de eso, le llama el tally argument, el argumento de la coincidencia, pero por otro lado, como en su época, en el 84, los resultados de eficacia eran altamente negativos, dice, bueno, no hay posibilidad, nos está dando negativo, porque si lo que lo prueba es la construcción total y los resultados son masivamente negativos, está dando negativo. Pero eso rápidamente empezó a cambiar. Para empezar, porque la medición, la contrastación holística no se hace tan linealmente como Grunbaum creía. No, Ricardo. Y segundo, bueno, porque los propios estudios empíricos sobre los resultados de eficacia del psicoanálisis empezaron a cambiar. Y por eso yo introduzco ahí el artículo de Scheller, que es un artículo importante de Jonathan Scheller, donde él muestra cómo en los últimos estudios no solo se prueba desde el 90 en estudios de metaanálisis, ¿no? Estudios que calculan cantidad de datos, van demostrando resultados crecientemente positivos de las terapias analíticas en comparación con las cognitivos conductuales. En segundo lugar, demuestra que en varios cuadros los resultados son mejores, y sobre todo la conclusión 3 y 4 que saca Scheller de estudios de metaanálisis rigurosamente cuantificados, ¿no? Y es que, a diferencia del cognitivo conductual, que lo que se mejoran son síntomas, en el caso de las terapias de orientación analítica, lo que se mejoran son estructuras. Entonces, allí los estudios de eficacia pasan a la ofensiva. No solo tenemos buenos resultados, sino que son más profundos. Y todavía Scheller da un golpe mortal, que dice, incluso los resultados positivos de la cognitiva conductual en gran parte se apoyan en el uso de dispositivos que tienen base analítica, o que podrían reescribirse como base analítica, la alianza de trabajo, etc. Bien, entonces comienza a desmontarse esa interpretación y a cambiar toda la forma de cómo se encara esto. Bien, por supuesto, en todo esto, y con esto quizás voy concluyendo, lo que no debe, yo creo que mi posición es que deben atenderse los estudios empíricos con categorías no exógenas, con categorías que logren captar lo específico de la relación analítica y de la teoría analítica. Deben hacerse los estudios, pero a su vez no debe nunca descuidarse lo específico del análisis, que es la relación de inconsciente e inconsciente, ¿no? Lo que ha señalado la otra corriente, ¿no? La de Grimm y en el caso del Río de la Plata, por ejemplo, los Barranger, etcétera, ¿no? Y por eso yo terminaba ese artículo reseñando este método tan importante que además lo ha generado un uruguayo, ¿no? Que es el método de las 3M de Ricardo Bernardi, donde él crea un dispositivo que permite hacer estudios empíricos sin traicionar la especificidad de las categorías analíticas y cuidando la especificidad del vínculo.
yo creo que es un aporte realmente muy interesante, que yo lo reseño ahí, ¿no? Y sin dejar liberada a la intuición personal del terapeuta, dice en algún momento. Ahora, claro que esto hay que repensarlo, porque cabe pensar, ¿es posible psicoanálisis sin que de alguna manera quede algo ligado a la intuición personal del terapeuta? Pero justamente en ese borde difuso está lo específico, y creo que ahí hay que saber, sobre eso hay que tratar de que reflexionemos sin perder la racionalidad, pero también sin perder lo específico que nos legó Freud hace ya más de 100 años, ¿no? Bueno, por ahí iba lo mío, y después podríamos hablar algo de la interdisciplinaridad, pero creo que ya estoy excedido del tiempo. Sí, bueno, muchas gracias, Ricardo. Es un tanto antipático Sí. tener que cortarlo porque es riquísimo el interesante de San Blindado, pero bueno, tenemos la posibilidad de seguir conversando, porque además nos acompañan otros autores, también varios amigos que han venido a compartir este espacio con nosotros, y por Zoom también hay gente que se está comunicando en este momento. Muy buenas las exposiciones. Por ahí va. Por ahí va. Quizás, Ricardo, si quedaste con ganas de hablar de algo relativo a la interdisciplina, probablemente surja del intercambio, y ahí tenés pie. Así que no sé si quieren los autores empezar a comentar sobre algo de lo que expusieron, o el público presente. Voy a levantar la mano nomás Ahí está Luis. los los autores. Sí. Hay que hacer circular. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un gusto enfrentar la niebla y el frío para venir a escucharlos. Y que las exposiciones además cumplieron el objetivo de incentivarnos a querer leer la revista, que de eso se trata. ¿No? Yo no puedo decir nada de interdisciplina en este momento, pero sí puedo hacer un poco de asociación libre a propósito de lo que creo que pude entender de las cosas que se dijeron acá. Creo que a veces una idea dispara y el expositor sigue y uno quedó prendido ahí. Justamente en este momento estoy leyendo el mapa y el territorio de Huelva. Así que por ahí quedé enganchado con eso. Y me puse a pensar en esto de la interdisciplina y de la metáfora implícita. Y me parece que Lully, bien, sí, vamos a decirle bien como corresponde, describió bastante bien el territorio. El asunto es cómo hacemos para entender ese territorio. Y ahí es donde nos encontramos con dificultades con nuestras metodologías para trazar los mapas. Y hay dos cosas que me suscitó, ya les digo así en términos de asociación libre. Por un lado, cruzando un poco la metáfora, ¿por qué queremos conocer los territorios? Y desde muy antiguo queremos conocer los territorios para dominarlos. Tal vez eso nos vincule con alguna de las reflexiones del tipo teórico-político que nos decía el primer expositor. Dominio que no se remite solamente al dominio económico o al dominio político, sino también a veces al dominio académico. Quizás por ahí alguna de las cosas que Ricardo planteaba cuando hablaba de las polémicas públicas, tal vez nos puedan decir algo. Y el psicoanálisis ha hecho muchísimos aportes a todo esto, pero yo creo que el aporte fundamental es de una modestia esencial. El psicoanálisis nos plantea la inconmensurabilidad de ciertos saberes. Y esa inconmensurabilidad, lejos de generar una impotencia o una suerte de renuncia, por el contrario, nos ha estimulado a caminar, a buscar, a conocer, a pesar de los límites de lo cognoscible. Hay una anécdota en la vida de San Agustín, parece que paseaba por las playas del norte de África, pensando en su teología, en su intento de descubrir a Dios, y un niño jugaba allí con un recipiente tratando de llenar un pocito que había hecho en la arena. No sería un baldecito de plástico de esa época, pero algo parecido. Y le preguntó cuál era su propósito y le dijo que era traer toda el agua del océano y ponerla en el pocito.
Cosa que después San Agustín se puso a pensar, se olvidó del niño, el profesor, me están haciendo yo lo mismo, ¿no? Con su propósito intelectual. Y a veces nos pasa un poco eso, ¿no? Y tenemos esta voluntad profética, este deseo de saber, y quizá nos vuelve un poco apocalípticos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? Y yo qué sé, dijo ¿acaso el que inventó la rueda sabía que íbamos a hacer tranvía? O si es que lo hacemos, ¿no? No, de lo que se trata es de otra cosa. La preservación de lo humano pasa por ahí, por otra cosa, que lo que hacemos psicoterapia lo tratamos de vivir en cada vínculo, en cada encuentro. Es ahí donde se teje lo que nos es específico. Y no me queda claro que los robots nos desplacen en ese sentido. Y si nos desplazan, a lo mejor viene algo mejor que nosotros mismos, y en todo caso, a veces parece que el apocalipsis está justificado, así que no me preocupa mucho. Mientras tanto, encontrémonos, conversemos, vayamos delimitando los mapas que nos es posible construir a propósito de este territorio complejo, pero que a veces pensamos que es más complejo y a otros les tocó más difícil, ¿no? Tenemos ese narcisismo también de querer saberlo todo viviendo 80 años y de comprenderlo todo teniendo apenas un pocito chico en lo que no le entra más. Muchas gracias, Luis. ¿Algún otro autor? Para allá, Daniel. Bueno, muy interesante el recorrido de los tres, bien diverso. Yo me quedo pensando un poco en el psicoanálisis y la filosofía, que a veces hay que poner un destino medio deprimido, obsoleto, de muchos campos, del cuerpo, de una revista como esta, de toda la labor de las instituciones, de las comisiones, para que haya un testimonio y una refundación permanente de los campos disciplinarios, que no van a gloriarse, sino interpelar, producir, y me parece que eso es una acción política fuerte, ¿no? Y lo que es el ejercicio de la escritura, la distancia necesaria con lo que uno pretende, que termina diciendo más de lo que quisiera y menos de lo que pretende, ¿no? Por ahí agradecer un poco a Mariana Rubio que me ayudó en el recorte, no pude leer el resto de los trabajos, a la comisión, la sensibilidad de Cecilia, de Ignacio, de Laura, y esa cuestión de refundarse, ¿no? Y estos bordes de la epistemología, la rigurosidad, pero a veces uno termina viendo también qué es lo riguroso, ¿no? Porque el arte, que a veces parece lo mismo, hoy muchos que vienen trabajando fuentes arqueológicas toman como fuente fundamental el cine, la literatura, que vienen dando cuenta de procesos que uno los lee por el diario Lunes, en la década del 30, 40, y todo lo que eso estaba dando cuenta de una producción. Muchas gracias. Bueno, estamos todos como colgados de distintas ideas y dándole, ¿no?, robustez interna a algunas de las cosas que estuvieron discutiendo. Quizás parte de la riqueza, lo que nos interpelaba a dialogar con otros campos, era justamente esto, encontrar ese borde que define, ese borde que interpela, tratar de transitar otros mapas, ¿no? Como para así acercarnos un poco mejor, si se quiere, al territorio, sabiendo que nunca lo vamos a poder hacer, ¿no? Y es tan ardua esa tarea que entendíamos que no se limitaba con un número nada más, por lo que el próximo número de Equinoccio sigue en esta línea de seguir dialogando. Así que convocamos a todos a seguir reflexionando sobre estos temas, presentar sus trabajos. La fecha límite de presentación es el 15 de julio. La información específica está toda en la web de OBE. Bueno, tienen contactos, pueden acercar a preguntarnos a nosotros, pero bueno, la idea es seguir por esta frontera y por este borde, por lo menos un número más, a ver a dónde llegamos. Sí, bueno, agradecer. Pensaba en esto de
del diálogo y este año de diálogo, que en realidad la revista es un diálogo. Y es un diálogo interno dentro de la institución, pero también la importancia de dialogar con otras instituciones, con actores de otros espacios. Y me parece que siempre la interdisciplina tiene que tener un lugar importante, ¿no? Eso es, bueno, si bien es en estos números y este año especialmente, pero más allá de eso. ¿Sabes? Sí, muy bien. Sí. ¿Para dónde va? Así que bueno, agradecerles a todos por este día de niebla londinense, haber venido hasta acá, a la sede de AUDEP, y a los presentes virtualmente también. ¿Me dejaste Ricardo, agregar una cosa sí. sobre el interés? Adelante. Una cosa heterodoxa. Una cosa heterodoxa sobre la interdisciplinariedad que yo he observado, que podría llamarme así, los peligros de la interdisciplinariedad. Porque la interdisciplinariedad es necesaria y sabemos lo que produce, pero yo a veces lo he visto como trampa. He visto, por ejemplo, del ramo de ustedes, porque leo revisar psicoanálisis, ¿no? Gente, por ejemplo, que tiene adelante un caso, que tiene una teoría impresionante para aplicarlo, que tiene una experiencia, que tiene un vínculo, que tiene un historial de paciente, y que se pone a hablar de cosas de otras disciplinas que tienen poco que ver, que no las maneja bien, que yo creo que actúan en los términos de ustedes casi como un mecanismo de defensa para no dedicarse a lo que se tiene que dedicar. ¿Me entienden? Si quieren decirlo desde mi punto de vista. Perdón, pero yo he visto psicólogos que se ponen a guitarrear, por ejemplo, de filosofía, no sé por qué les gusta la filosofía, y lo que no saben, en vez de aplicar a ese material clínico que tienen, una teoría riquísima que tienen. Pero esto después lo he visto con sociólogos, con politólogos. Además, ahora en este momento la filosofía tiene un gran problema, ¿no? Saben que está de moda, ¿no? Eso es espantoso, es espantoso. Sí, está de moda, en todos lados. Hay que tratar de esconderse para que pase el malón, sí, porque es una cosa muy mala para una disciplina estar de moda. A ustedes les pasó en la década del 70, claro que les pasó, era muy espantoso y es muy destructivo, porque vienen todos los fríos, los guitarreros, es muy peligroso. Entonces, he visto eso. Y lo otro que he visto es que la interdisciplinariedad, además, es difícil. Nosotros un poco en filosofía, creo que lo conocemos bien, porque la filosofía es medio que esencialmente interdisciplinaria, ¿no? Es decir, la teoría del conocimiento está muy vinculada con la matemática, la metafísica, por ejemplo, con la física, la filosofía política con las ciencias sociales, con la economía. Somos casi que esencialmente. Y entonces es muy peligroso porque hay que saber, pero sin perder la especificidad. Ese es el borde en el cual saber sin perder la responsabilidad, sin perder la especificidad y sin usar la interdisciplinariedad para eludir la aplicación rigurosa del propio método en los propios problemas, ¿no? Un poco eso es lo que yo he observado, porque a uno le cuesta mucho eso. Bueno, En general, soy atrevida, ¿no? No, pensaba, bueno, las modas surgen por algo, las modas de todo. La ropa, la moda de la filosofía, cosas que uno se preguntaría uno, ¿por qué ahora la filosofía parece necesaria y se llenan, sí, se llenan anfiteatros, lugares? Se está cuestionando. No, está bien. Está buscando donde puede. Eso Y donde puede quizás va a que ese que comunica que se entiende. Porque está hablando de su dolor, de su pérdida, de esto que nos están cayendo un montón de estructuras donde los agarrábamos. Entonces,
no sé, pero No, no, hay que pensar uno diría, bueno, porque si no, ¿a qué le hablamos? no, Porque a veces hablamos entre nosotros y nos entendemos. Cuanto más complejos, hace unos años, hace 5 años, yo hace 32 que estoy, cuanto más complicada era lo que íbamos a escuchar, era como, qué bueno este analista. Y uno decía, después de 10 días leyéndolo, qué bueno lo dijo así, le digo, ¿qué quiso decir? Digo, no, aquí, no sé, yo me lo también, no. porque hay algo que habla de la necesidad humana. Creo que la necesidad humana es esto que estamos viendo. Como decía La cosa Luis. está tan complicada que pensamos que pueden ser buenos cartógrafos para este territorio. Claro, Sí, pero hay un consumo de un producto. hay un ¿no? La consumo filosofía de como producto. Está bien, como Entonces- producto, pero hay que ver qué hay atrás de la demanda. ¿Qué se necesita? ¿Por dónde se puede de otra forma? Porque si no terminamos en La demanda También y hay que todo tener eso ojo, junto. como dice el profesor Navia, es que hay que tener ojo con la simplificación. Claro, sí, Porque a veces, sí. en pos de simplificar y hacer algo más digerible, se No, termina no. construyendo todo. ¿no? Totalmente, no me refiero a eso. Entonces, no, ya sé, ya sé. A veces. Como dice Dolina, dice, la gente no quiere leer, quiere haber leído. Ay, ¿no? claro. Bueno, es eso mismo. Entonces, A ver. en definitiva, la equivocidad, la cosa abierta, además, que es una virtud y es un valor, ¿no? Pero Sí. Lacan en el seminario 3 decía, comprenden, señal de que están equivocados, ¿no? Claro. Entonces, en definitiva, en filosofía política, por ejemplo, pasa las críticas a las teorías populistas, vienen, por ejemplo, de las teorías marxistas clásicas, vienen en el sentido que decía Navia, con el aparataje marxista a categoría del clásico, claro que la crítica es muy sencilla, ¿no? Porque el sujeto político del populismo se constituye en torno a un significante vacío. Y eso es aberrante para un marxista de los de antes, ¿no? No, esto, ¿cómo un significante vacío? ¿Qué significa esto? ¿Dónde está la potencia política de conceptos rígidos? Bueno, son cosas para pensar. Sí. Bueno, por Zoom elogia la mesa, así que... Gris. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos, a los doctores.